¿Se habrá comido una comida digna algún anciano cubano? Yo pienso que ningún anciano cubano se ha tomado o ha comido una comida digna, un vaso de leche, que le prometió Raúl Castro el 26 de julio en la ciudad de Camagüey. ¿Cómo se siente el destierro? Decía José Martí. Es lo más duro que puede sentir un ser humano. Y todos y muchos, muchos miles de cubanos hemos estado desterrados. Desterrados por decir la verdad. Desterrados por acusar al régimen cubano. Por eso no se nos puede olvidar José Martí, que está más presente que nunca. Hombre de estos tiempos. Martí no muere, sus pensamientos no mueren. Y hay que enseñar estos pensamientos puestos aquí para que la dictadura vea lo que está haciendo con el pueblo cubano. Ellos que dicen de homenajear tanto a José Martí en su 169 aniversario de su natalicio, que es pan y circo lo que hicieron con el pueblo cubano. Pan y circo. Pan, sí. La dictadura hizo una feria de pan en Cuba y eso lo ha practicado el socialismo y algunos políticos también que se dicen de derecha y conservadores, porque ahora mismo en América Latina la mayoría han perdido el rumbo los políticos. No solamente en América Latina, en los propios Estados Unidos se ha perdido el rumbo de la política. Jugamos al populismo. Los políticos elegidos popularmente juegan al populismo irresponsable para llevar a sus pueblos a la decadencia. ¿Qué pasa en este país? Es duro lo que está pasando en este gran país. Hoy somos la vergüenza del mundo con este señor. Donde está perdiendo votos, eso lo sabemos. Está perdiendo muchos votos. Se hizo una encuesta de ambos partidos, gente en la calle de ambos partidos. Demócratas y republicanos desaprueban al presidente Biden por lo que está sucediendo en este país. La inflación, la inseguridad, los errores en política exterior, la fuerza de Putin, el error de la carta, lo que dijo que la invasión de Putin era poquita. Hay un juego muy perverso del mundo donde China lleva el control económico. Sí, porque las potencias, los países democráticos del mundo han priorizado la economía por encima de los derechos humanos, por encima de la autodeterminación de los pueblos de verdad de abajo. El fanatismo es peligroso. El fanatismo es el alimento de los dictadores. Justificamos todo lo que haga el presidente porque somos fanáticos. Tenemos que entonces nosotros ver, hablar con los barrios, qué está pasando, estimular. Porque la guerra de Cuba contra esta dictadura es una guerra en estos momentos de conciencia. De que el pueblo cubano sepa por qué va a combatir a esta dictadura. La guerra de Cuba no es de hambre, no es de hambre la guerra de Cuba. La guerra de Cuba es de libertad de los derechos del ser humano. Esa es la guerra de Cuba. La guerra de Cuba no es por hambre. El hambre va a pasar cuando tengamos libertad o cuando acabemos con este modelo socialista. La guerra de Cuba es legal, es un problema constitucional que el mundo tiene que saber que en nuestra patria Cuba había una constitución que representaba a todos los cubanos, al rico, al de la clase media y al pobre, que íbamos creciendo exponencialmente. Exponencialmente iba creciendo el país. Una Cuba bella, una Cuba hermosa, con problemas, pero íbamos creciendo. El pueblo cubano tiene que saber que ahí está esa constitución y que a partir de ahí tenemos que regresar. Había un país, habían negros y blancos juntos. Los niños en Prado jugando vestidito. Había pobreza, claro que había pobreza, pero el país va saliendo, era una democracia joven hasta que Batista metió el golpe de Estado y todo eso con Batista. Batista respetó la propiedad privada. Los choferes de la guagua eran los dueños, porque eran asociaciones
cooperativas de choferes de guagua. Se repartían las utilidades. Por eso que el transporte funcionaba, porque el mecánico estaba entrelazado con la cooperativa. Todo el mundo ganaba dinero. Los taxis eran propiedad privada o alguien que tenía 5, 15 o 20 taxis. Y daba la posibilidad de que la gente ganara dinero. El Habana Hilton, el Habana Libre, que es un desastre hoy. Los dueños eran los trabajadores del sindicato del comercio. Eso no lo dice la revolución de Fidel Castro. Y los pueblos nos equivocamos. Porque cuando un pueblo se vuelve ciego, cuando un pueblo se vuelve ciego y fanático, el resultado es esta Cuba de hoy. Porque no nos ha dejado pensar. Esta Cuba que no ha dejado pensar y ha expandido con la complicidad de políticos en Latinoamérica, ha expandido su ideología, ha expandido su trabajo ideológico, su trabajo de subversión en todo el continente. Pero no todos los países estaban en la mira del Partido Comunista Cubano. No, ellos categorizaban a los países por el resultado económico del país y por el nivel cultural del país. En el plan secreto del Partido Comunista Cubano, el Departamento América, en aquella época, el plan para tomar a los países, ¿cuál era? Era primero tomar los países con mayor nivel de educación, meterse en las universidades. En el caso de Argentina, el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de Venezuela, fueron trabajados con un plan bien dirigido, bien estructurado por el Partido Comunista Cubano. El plan era penetrar las sociedades, pero penetrar las universidades autónomas de cada país. A partir de ahí, hacer un trabajo ideológico a largo plazo, con el fin de formar cuadros que nunca la dictadura cubana ha dejado de trabajar, el Partido Comunista Cubano ha dejado de trabajar para obtener su resultado. Siempre ha trabajado en pos de que el continente se vuelva izquierdista, se vuelva socialista. Y desde La Habana, Cuba, crear la metodología en todo el continente. Cuando vemos los resultados hoy de los países que se han vestido de izquierdistas, ha sido el resultado del trabajo permanente. Escuchen esto, el trabajo permanente, un trabajo estratégico del Partido Comunista Cubano que no ha descansado durante muchos años en obtener esos resultados. ¿Cuándo se acelera el plan del Partido Comunista Cubano? Se acelera cuando empieza a derrumbarse el campo socialista. Y ahí la izquierda latinoamericana, y lo he dicho en otras ocasiones, cayó cuando se cae el campo socialista y cae Nicaragua, la izquierda latinoamericana cae en un bajón. Pero Fidel Castro tiene que rescatarlo. Idea el Foro de Sao Paulo con un país económicamente fuerte, con un sindicalista que estaba penetrado por el Partido Comunista Cubano, Lula da Silva. Y a partir de Lula da Silva comienza el plan de penetración ideológico de la izquierda, con ir fomentando esta ideología, pero no en las comunidades pobres, no con los pobres. En el manual del Partido Comunista, en la estrategia del Partido Comunista Cubano, no llevar el comunismo ni hablarle de comunismo a los pobres. Hay que hablarle de comunismo a esa clase media que capta más rápido el mensaje. Trabajar en los jóvenes latinoamericanos, invitarlos a Cuba y mostrarle una Cuba diferente. Y en el momento que están en Cuba empieza la captación de los servicios de inteligencia con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que tiene un presupuesto. ¿Para qué? Para penetrar con grupos solidarios en cada país y armar su célula. Entonces, el resultado
Y el trabajo no es penetrar a todos los países latinoamericanos. Por consecuencia, cuando caigan los grandes, van a caer los chiquitos por presión. El trabajo de Cuba en Guatemala fue el mismo que en México. ¿Por qué? Porque en México tiene intelectuales, muchos intelectuales. México es un país con muchos intelectuales y personas preparadas. Ahí se dirigió el trabajo ideológico del Partido Comunista Cubano. Y a través de la Embajada de Cuba en Polanco, en la avenida o calle General Mazarín, ahí comenzó el trabajo de expansión del comunismo en el país de México. De hace muchos años, porque se le permitió al Partido Comunista Cubano que expandiera su ideología en las universidades. Antes, el trabajo fuerte de Cuba era en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México. Era un nido de comunistas, un abono perfecto para la expansión comunista.